Entonces, de aquí le comenzamos. Primeramente, ¿qué es un límite? Dime 30 y qué? 38, dime 38. Ok. Que yo voy a calcular ordenadas. Cada vez que ustedes les digan límite, es calcular una ordenada. Pero ustedes saben que la ordenada que van a calcular puede ser de qué y de qué. La ordenada va a ser de un punto o va a ser de un hueco. Yo ya les había enseñado que los huecos, estos huecos, van a surgir siempre y cuando haya una división. Si yo logro factorizar, si yo logro multiplicar por la unidad, si yo logro multiplicar por una cantidad que sea igual a la de arriba y la de abajo, si yo logro racionalizar el denominador o hago un cambio de variable y después de todo eso realizo una división entre el numerador y el denominador, entonces existe un hueco. ¿Cómo existe un punto? Pues el punto simplemente es la sustitución. Si ustedes sustituyen y les dan valor, ya es un punto. Pero si no les da porque les dio una indeterminación y por lo mismo tienen que factorizar, tienen que racionalizar el denominador, multiplicar por la unidad, etcétera, etcétera, y después pueden hacer una división y después de la división pueden sustituir y les da un valor, entonces surge un hueco. Acuérdense que les había dicho que la clase de hoy les iba a explicar también asíntotas. No voy a explicarles asíntotas tan profundamente porque necesita un proceso de maduración. Solamente les voy a decir como la parte introductoria de lo que se refiere a asíntotas. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Un límite te va a dar una ordenada de un punto de un hueco. ¿Cómo sabes que es un punto? Porque se sustituye si te da un valor. ¿Cómo sabes que es un hueco? Porque te da una indeterminación y luego tienes que factorizar o multiplicar por la unidad o racionalizar el denominador o hacer un cambio de variable, posteriormente dividir y si se hizo la división ya es un hueco y entonces cuando sustituyes te da la ordenada del hueco. Ahora bien, si aquí están haciendo mención a lateral, me está diciendo que necesito calcular ordenadas, pero que estén laterales a lo que es esta ordenada, considerando esa ordenada. Y ahora bien, si se supone que yo ya tengo bien claro que para calcular la ordenada, o sea, para calcular el límite, yo necesito asignar, porque ahí no es algo que yo calcule. O sea, yo les digo, voy a asignar cierta abscisa. Esa abscisa que yo voy a asignar es porque yo sé que en ese punto posiblemente hay una situación que no sé qué va a ocurrir. Por eso yo digo, esa abscisa es la que me interesa. Y acuérdense que la abscisa tiene que ver con la variable independiente y la variable independiente se grafica en el eje de las abscisas, o sea, en el horizontal, y por lo tanto existe a la izquierda y la derecha. Debido a toda esa deducción, a esa ligue de conceptos, tu ordenada que vas a calcular va a ser una lateral considerando que asignas abscisas y por lo tanto el lateral está haciendo referencia a la izquierda y a la derecha. Por eso se llama límite lateral. Es el cálculo de una ordenada cuando tú consideras lo de la izquierda y consideras de lo de la derecha. Ahora bien, si ya les quedó claro esa situación, entonces ya puede empezar a hacer un ejercicio porque simplemente es entender el concepto. Y entonces, número 1, vamos a decir que tenemos una f de una y, donde esta es una raíz cuadrada de una 25, no, una y cuadrada menos 25 y voy a tener una menos raíz cuadrada de y cuadrada más 25. Acuérdense que las cónicas ya las saben graficar, ya sabemos graficar parábola, hipérbola, elipse, etcétera. Obviamente conlleva todo un proceso de maduración, no solamente es que se los enseñe y ya se lo saben, lo debieron de haber repetido todos los días para tener el nivel, porque si no, no van a saber qué hacer el día de la evaluación. Entonces, estas dos van a tener una condición. Acuérdense que esa condición implica que esta función está definida por intervalos. Y entonces, si yo defino por intervalos, yo puedo decirles entonces que la ordenada es mayor o igual que 5, perdón, que la abscisa, disculpen. Entonces, lo que debo de hacer para entender el lateral, para entender izquierda y derecha, precisamente necesito analizar este símbolo. Y este símbolo, acuérdense que me lo enseñaron en el kinder.
Entonces, en el kinder me decían que la parte más grande es donde está la apertura más grande. Precisamente por eso me decían que el cocodrilo se comía donde había más que comer. Y entonces, con eso yo ya sé que como aquí está la abertura más grande, quiere decir que esta es la grande, esta es la grande y esta es la pequeña. Por lo tanto, lo primero que entiendo es que existe un número donde este número, acuérdense que les había dicho que eso lo íbamos a llamar como frontera. O sea, de un lado ocurre una situación, del otro lado ocurre una situación. De un lado está Guatemala, del otro lado está Belice, de un lado está Rusia, del otro lado está Croacia. O sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hay una frontera. Y quiere decir que este es el más grande. Como ese es el más grande con respecto a la frontera y lo veo con mis ojitos de la cara por el símbolo que tengo aquí, entonces eso quiere decir que esto está haciendo referencia a la derecha con respecto a la frontera. Pero ahí deben de tener mucho cuidado, porque yo pudiera en la evaluación, en lugar de escribirlo así, escribir el 5 de un lado y la Y del otro lado. Y el símbolo solamente intercambiarlo. Y si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, este símbolo, perdón, esa declaración y esta declaración son idénticas, porque en las dos estoy diciendo que la Y es la grande, solamente que la pongo, la cambio de posición. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque no importa que les dé esta o les dé esta, de todas maneras quiere decir derecha. No se vayan a quedar con la idea que solamente es porque una va primero y la otra va después. Ahora bien, si ya entendieron eso, entonces yo aquí les puedo escribir la Y del mismo lado, escribirles así y escribirles así. Ya saben que el 5 es la frontera, pero ahora si ustedes observan, esta parte está más abierta. Por lo tanto, este es el grande y este es el pequeño. Y como la variable es la pequeña, entonces me está hablando que las abscisas, porque acuérdense que esta es abscisa, esta es abscisa, esta es abscisa y esta es abscisa, variable independiente, pues, entonces me está diciendo que las abscisas son las de la izquierda. Pero ese análisis depende única y exclusivamente del símbolo que yo estoy observando. Ese símbolo es el que me dice todo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la interpretación que yo tengo de algo que me enseñaron desde el kinder. Pero aquí hay que agregarle esta que está aquí. Disculpen, ya no quise pintar. Esta que está aquí, yo se las puedo cambiar y lo puedo escribir con el 5 del lado izquierdo, con la Y del lado derecho y cambiar el sentido de la desigualdad, o sea, escribirlo así. Pero de todas maneras, esta Y es la pequeña con respecto al 5 que es el grande. ¿Por qué el 5 es el grande? Pues es porque es el que se está comiendo el cocodrilo, según lo que me enseñaron en el kinder. Entonces, bajo esa consideración, yo les puedo mencionar cualquiera de las dos, no importa, y de todas maneras estoy simbolizando izquierda. Les puedo mencionar cualquiera de estas dos y está simbolizando derecha. Así que por favor tengan mucho cuidado en el análisis. Acuérdense que analizar quiere decir observar. Y ya saben que observar quiere decir mirar detenidamente. Luego tienen que asociar, y el proceso de asociación lo aprendieron también en la primaria y en el kinder, que fue armando rompecabezas, que fue haciendo crucigramas, que fue haciendo timbiriche y muchos jueguitos de mesa, damas chinas, damas inglesas, etc. Y ya que lo asociaron, deben de asociarlo con lo bien aprendido. Y lo bien aprendido es el proceso que hacen todos los días. Todos los días hay que estar leyendo para que se lo aprendan bien. Si dejan un día de leer, su cerebro va a decir no sirve y ya no lo utilizan. Por eso es importante. Y después de observar, de asociarlo a lo bien aprendido, entonces tienen que dar un juicio, tienen que dar una estrategia, tienen que dar un resultado, etcétera, ¿no? Tienen que dar una conclusión. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, porque si no saben observar, si no saben asociar, si no se lo aprenden bien, sus juicios no van a servir y por lo tanto no es que no sepan razonar, lo que pasa es que les falta algo de los elementos que están ahí. Por eso es tan importante todos los días estar estudiando, ¿no? Mientras sean estudiantes sigan estudiando y ya en algún momento podrán graficar. Acuérdense que todas las funciones son se pueden graficar. Por lo tanto, vamos a ver aquí qué está ocurriendo a la izquierda y vamos a ver por acá qué es lo que está ocurriendo a la derecha. Este proceso ya lo saben porque ya lo vimos en funciones. Entonces, lo primero que debo de hacer, ya saben, es escribirlo en geometría analítica. Díganme cómo se escriben en geometría analítica las dos. 27. 30. ¿Y qué me dijiste aquí? Hacer en los dos casos es
escribirlo en geometría analítica. Acuérdense que habíamos dicho que esta es la variable dependiente, por eso son las ordenadas, y esta es la variable independiente, por eso son las abscisas. Entonces, con ese cambio ya puede empezar a hacer todo lo necesario para que en los dos casos escriba en la forma ordinaria. Acuérdense que una forma es una manera de escribir en la cual vamos a poder obtener valores, elementos, para poder graficar. Entonces, en las dos me voy a ir a la forma ordinaria. Solamente que una va a ser de un tipo y la otra va a ser del otro tipo. Pero como ya conozco todo, pues no hay tanto problema, ¿no? Sabemos que lo primero para forma ordinaria necesito aplicar la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad me está mencionando que la operación que menciona en el miembro izquierdo es la misma que realizo en el miembro derecho. Por lo tanto, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Después de ahí me doy cuenta que debo de aplicar propiedades de los exponentes, porque necesito elevar al cuadrado la primera y la segunda, y eso me lo permiten las propiedades. De ahí entonces aplico leyes de los exponentes, porque la ley de los exponentes me menciona que se multiplican los exponentes. En la siguiente vamos a aplicar la respectiva ley de los signos. Vamos a aplicar primero la definición de potencia, porque voy a multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, o sea 2. Eso implica que necesito aplicar la ley de los signos, porque voy a multiplicar por sí mismo dos signos que van a ser iguales. Y por último, este radical lo voy a elevar al cuadrado, lo que quiere decir que eso es una operación inversa. Que eso ya se los había explicado, ¿no? Solamente es repetir para que se acuerden e ir estudiando. Por lo tanto, de ese resultado me queda que esto es una y cuadrada igual a una x cuadrada más 25. De ahí sabemos que todas las variables deben de ser en un mismo lado. Por lo tanto, esta y cuadrada y esta x cuadrada deben quedar en el mismo miembro, pero deben quedar de tal manera que la x sea positiva. Por lo tanto, con esta de aquí hago la operación inversa. Si hago la operación inversa va a quedar restando a la x cuadrada, pero este 25 no lo quiero aquí porque no debe de estar con las variables. Por lo tanto, también hago operación inversa y este va a quedar en otro miembro restando. Por lo tanto, al hacer eso, o sea, al aplicar la operación inversa, me va a quedar una x cuadrada menos y cuadrada. Pero si se dan cuenta, esas dos están en el miembro derecho y yo no las quiero en el miembro derecho, yo lo quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de una vez aplico algo que se denomina propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me dice que como todo es igual a sí mismo, yo lo puedo escribir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho indistintamente. Por lo tanto, de una vez lo escribo en el miembro izquierdo, ya está en el miembro izquierdo. Pero acuérdense que este más 25 y vamos a hacer también la operación inversa. Por lo tanto, al hacer la operación inversa aquí me quedó un menos 25. Y de ahí, por lo que hemos aprendido, pues sabemos que el concepto que debo de hacer es simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir entre menos 25, es dividir y dividir también entre menos 25 y dividir entre menos 25. Por lo tanto, de simplificar la ecuación, tenemos que es un menos x cuadrada, se me olvidó, también estoy aplicando ley de los signos, porque estoy dividiendo signos iguales y estoy dividiendo signos diferentes, y entonces me queda menos x cuadrada dividida entre 25 más y cuadrada dividido entre 25 igual con 1. Y de ahí ya, esa es la forma ordinaria. Por lo tanto, díganme todo lo que saben de esa forma ordinaria. Lo que dice su compañero, primeramente, si ustedes se dan cuenta, esta x no tiene ninguna operación en suma o en resta, tampoco esta y, por eso el centro es en 0,0. Luego, este 25 le obtengo raíz cuadrada siendo un 5, y ese 5 es lo que se va a mover en la abscisa, por eso está como denominador de la abscisa. Y lo mismo el otro 5, la raíz cuadrada de 25 es 5 y es lo que se va a mover en la ordenada. Curiosamente es lo mismo, lo cual es beneficioso porque casi siempre nuestros dominios y rangos los vamos a tener así simples y sencillos, no van a ser tan complicados. Y lo único que falta es que esto es una hipérbola debido a que hay una resta. La hipérbola es por la que hay una resta. Y la dirección obedece al signo positivo. Y como el positivo está en la vertical, está en la ordenada, por eso entonces yo digo que la dirección es vertical. Entonces acuérdense que la forma ordinaria, esto es una manera de escribir, en la cual obtengo
toda la información que necesito para poder graficar lo que yo quiero graficar. Conclusión, ya terminé la del lado izquierdo y entonces aquí en la parte de abajo voy a realizar la gráfica. Y la gráfica es primeramente trazar el eje de las ordenadas. Ya sabemos que el eje de las ordenadas es vertical. El eje de las abscisas sabemos que es horizontal. Específicamente, por lo que aquí me están diciendo, yo ya sé que la variable independiente es una... no, disculpen, por lo que me dicen acá arriba, disculpen, porque acuérdense que es en la función, y lo que les había mencionado hace rato, esto ya era geometría analítica. Este no me sirve, porque ese nada más es para el lugar geométrico, y yo lo que quiero es la función. Entonces en la función yo sé que la variable independiente es la y, y la variable dependiente es la f de y. Eso lo veo de lo que escribí, ¿no? Entonces aquí tengo una variable independiente que es la y, que va en las abscisas, y una variable dependiente que es la f de y. Y entonces de ahí dibujo el centro. Ya saben que el centro está en 0,0. Luego resulta que necesito desplazarme, como aquí lo había mencionado, 5 en las abscisas y también 5 en las ordenadas. Eso implica entonces que vamos a desplazarme 1, 2, 3, 4, 5 en las abscisas, que es hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 en las abscisas, que es hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, que es hacia arriba, las ordenadas. Y 1, 2, 3, 4, 5 en las ordenadas, que es hacia abajo. Con eso, saben ustedes que para la hipérbola yo ya puedo trazar estos lados, que son los lados de un cuadrilátero. Acuérdense que cuadrilátero quiere decir que tiene 4 lados, pero también ese cuadrilátero es un paralelogramo, o sea, sus lados opuestos son paralelos, que eso lo vimos en geometría euclidiana. Y de ahí trazo la diagonal de ese cuadrilátero, la prolongo para un lado, la prolongo para el otro, y ya tengo una asíntota. Sabemos que esa asíntota es la asíntota 1 porque tiene la pendiente positiva, o sea, de izquierda a derecha sube. Y trazamos la diagonal, prolongamos para un lado, prolongamos para el otro lado, y ya tenemos la otra asíntota. Ahora bien, me falta dibujar el lugar geométrico. Y el lugar geométrico me dice que es vertical. Por lo tanto, si es vertical, porque el signo positivo está en la y, quiere decir que las ramas de la hipérbola vienen de arriba, que es vertical, llegan al vértice, que es el punto donde está cruzando con el eje de las ordenadas, en este caso, y luego otra vez se va para arriba. Por eso es dirección vertical, porque viene de arriba y se regresa arriba. Y la otra rama viene de abajo, pegadito a la asíntota, sin tocar la asíntota, llega al vértice, que se llama vértice 2, acuérdense que el 1 es el positivo y el 2 es el negativo, y luego se va otra vez hacia la asíntota, pegadito a la asíntota, ya llegó. Entonces, esa gráfica es la del lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Pero yo no quiero el lugar geométrico, yo quiero la función. Por lo tanto, ¿cómo la ajusto a la función? 20. Dime, 20. Estoy viendo en el lugar geométrico, me tengo que regresar a lo que tengo en la función. Y en la función, a mí me dicen que la función que está a la izquierda debe de ser solamente las ordenadas negativas. Por eso aquí está el igual. Solamente quiero las negativas. Y como nada más quiero las negativas, entonces eso implica que lo que le debo de borrar es la parte de arriba. Lo que debo de borrar es la parte de arriba y la parte de arriba, incluyendo al vértice, porque el vértice tampoco lo quiero. Y entonces ese ya no se llama lugar geométrico, ese ya se llama función. Sin embargo, viene algo adicional. ¿Qué más debo de considerar para ajustar a la función? Dime 44. Lo que me hace falta es considerar la frontera. Y si ustedes se acuerdan, desde el principio dijimos que la frontera está en 5. Como la frontera está en 5, lo que yo debo de hacer es precisamente dibujar esa frontera. Y esa frontera la dibujamos aquí en 5. Si ustedes se dan cuenta, curiosamente coincide con uno de los lados del cuadrilátero que acabo de hacer. Eso quiere decir que yo solamente con respecto a la frontera, esta función debe de estar a la izquierda del 5. Por lo tanto, como debe de estar a la izquierda del 5, lo que debo de hacer es borrar lo que está a la derecha, porque eso no me sirve. Por lo tanto, hacemos el ajuste, porque ya borré de más.
Y entonces debe venir la hipérbola para acá, acuérdense que viene para acá y luego sigue, pero yo no la quiero que siga, yo nada más quiero que llegue hasta ahí y ya, ahí se queda. ¿Sale bien? No debe de exceder la frontera. Pero aún así me hace falta otra consideración. Y la última consideración es este símbolo que hace ratito no se los expliqué. Acuérdense que este símbolo tiene, además del mayor, tiene un igual. Por lo tanto, debido a que aquí hay un símbolo también de igual, quiere decir ese símbolo de igual que lo que yo voy a tener en ese momento va a ser un punto. Y por lo tanto, en la gráfica, aquí donde está la asíntota, necesito dibujar un punto. Ese punto me está diciendo que llega hasta la frontera. O sea, sí puede llegar a la frontera, pero no pasa de la frontera. Acuérdense que hay antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera. Hagan de cuenta el puente que limita Guatemala con nosotros, ¿no? O sea, de este lado del puente es México, en el puente es la frontera, o sea, no se considera ni de uno ni del otro, y ya después del otro lado está Guatemala, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Es algo así. Por eso hay que especificar que sí pueden llegar. Hagan de cuenta que es un camión que viene de México y llega hasta el puente, o sea, llega hasta la frontera, pero ya no pasa del puente. Eso es lo que quiere decir ese punto, para que lo vean un poquito físico. Dime. De recoger su compañera y tiene razón, ¿no? Fíjense cómo yo les estoy explicando, pero con el de arriba que dice derecha, y yo no estoy en el de la derecha, yo estoy en el de la izquierda. Entonces, debido a que en la izquierda yo no tengo el símbolo de igual, si se dan cuenta aquí no hay ningún símbolo de igual, entonces eso implica que al ausentarse el símbolo de igual, lo que yo tengo es un hueco, y entonces hay que hacer la corrección, porque yo dibujé un punto y no era un punto, era un hueco. Entonces, borren el hueco y acuérdense que el hueco es la ausencia de punto. Eso quiere decir que van a dibujar un circulito para decir que hay una ausencia de punto. Háganlo un poquito exageradito para que se vea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si ustedes van para Guatemala, el camión los deja antes del puente, pero no llega al puente. Por eso existe el hueco. Vienen en un camión, se bajan antes de llegar al puente y por eso en el puente, o sea en la frontera, hay un hueco. Si hubiese sido un punto es porque el camión los deja en el puente. Ese es el punto, es la gran diferencia, ¿no? Viéndolo macroscópicamente, porque obviamente aquí estamos hablando de puntos y puntos es atómicamente, ¿no? Bueno, listo, ya tengo el de la izquierda. Fíjense cómo ese nada más es el esquema. Ahora bien, vámonos al de la derecha. En la derecha es exactamente lo mismo que hice, es lo mismo que van a hacer ustedes en sus evaluaciones, tanto en dominio como en rango, como aquí en límites laterales. Entonces, lo primero que debo de hacer para llevar a la forma ordinaria, sabemos, otra vez repito, es la propiedad de la igualdad. ¿Por qué? Porque necesita aplicar la misma operación en ambos miembros y la misma operación es elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí no debo de aplicar la propiedad de los exponentes porque no hay signo negativo, como en el caso de aquí. Por lo tanto, la propiedad de los exponentes me la salto y simplemente me voy a la ley de los exponentes, porque aquí estoy elevando una potencia a otra potencia. Con eso, vamos a irlo haciendo por partes, con eso me queda una y cuadrada igual, y si se dan cuenta en el otro miembro, pues resulta que tengo este que se llama radical y este que se llama exponente, y esas dos son operaciones inversas. Entonces, al ser operaciones inversas, lo que quiere decir es que voy a llegar al número original, y el número original es el radicando, en otras palabras es el x cuadrada menos 25. Y de ahí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro. ¿Qué fue? Pues resulta que como tengo dos cuadrados, esos dos deben estar juntos, considerando que la variable que representa las abscisas debe de estar en la izquierda. Por lo tanto, lo primero que hago es la operación inversa. Esa operación inversa me va a permitir que la y y la x estén juntas, pero si hago la operación inversa me va a quedar un menos y cuadrada. Pero si se dan cuenta, yo no quiero que esté con las variables, por eso tengo que hacer operación inversa, y va a quedar como 25 en el otro miembro. Pero si ustedes observan, cuando yo hago las operaciones inversas, me va a quedar x cuadrada más y cuadrada, y esto va a quedar en el miembro derecho, y yo no lo quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, aplico la propiedad distributiva para que me queden los dos en el miembro, propiedad distributiva, la propiedad reflexiva, disculpen,
la propiedad reflexiva porque habíamos dicho que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, en la propiedad reflexiva, en lugar de escribir el 25 en el miembro izquierdo, yo lo puedo intercambiar y escribirlo en el miembro derecho. Y ya con eso me doy cuenta con mis ojitos de la cara, disculpen, aquí me equivoqué, es menos y cuadrada, no era más y. Con mis ojitos de la cara me doy cuenta que otra vez es una hipérbola y que por lo tanto necesito simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación quiere decir que divido, todo entre 25, todo entre 25 y todo entre 25. Y por lo tanto, me queda una x cuadrada sobre 25 menos una y cuadrada sobre 25 igual con 1. Ahora sí, díganme todo lo que... ¿30 y qué? 31, espérame. 31, dime. Ajá, es una... Entonces, es que, como no hay ninguna operación en la abscisa y en la ordenada, si se dan cuenta no hay nada que se le sume o se le reste, entonces el centro es con 0,0. Si hubiera habido algo que se le sume o algo que se le reste, se toma en cuenta el simétrico, o sea el mismo número pero con diferente signo. A este le obtengo raíz cuadrada y es el 5 que se mueve en las abscisas. A este le obtengo raíz cuadrada y es el 5 que se mueve en las ordenadas. Y por último, debido a que es una resta, va a ser una hipérbola. Pero debido a que el signo positivo está en las abscisas, sabemos con esto que la dirección va a ser horizontal. En otras palabras, lo que debo de considerar es lo mismo que hice hace ratito. El centro es el mismo, 5 para arriba, 5 para abajo, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Se forma el cuadrilátero, dibujo las asíntotas que son idénticas. Lo único que va a cambiar es que ahora la ubicación de la hipérbola la voy a tener en lo horizontal. Por lo tanto, si lo tengo en la horizontal, la hipérbola viene de la izquierda, llega al vértice y del vértice se regresa hacia la izquierda sin tocar la asíntota. Y viene de la derecha, llega al vértice y se regresa a la derecha. Eso que está ahí se denomina lugar geométrico porque proviene de geometría analítica, una ecuación asociada a una gráfica. Pero hay que hacer el ajuste con la función. ¿Cómo hago el ajuste? 24. Mira, 24. ¿Dijiste 24? La función es que en la función, hasta acá arriba, en la parte de la derecha me están diciendo las positivas. Por lo tanto, quiero las ordenadas positivas y las ordenadas positivas son las de arriba. Y eso implica entonces que lo que debo de hacer es borrar la parte de abajo y la parte de abajo, porque lo único que quiero es la positiva, quiero lo de arriba, las ordenadas de arriba. Y las ordenadas de arriba son todas estas ordenadas que están arriba y todas estas ordenadas que están arriba. Ahora bien, ¿cuál es la segunda consideración? Dime 34. ¿34 dijiste o 44? 44, dime 44. Hay que ver las fronteras que Ok, y lo siguiente son las fronteras. Entonces, si considero las fronteras, acuérdense que habíamos mencionado que esta que está a la derecha es la misma frontera que es 5. Y como es la misma frontera que es 5, entonces lo que debo de hacer es a la derecha del 5. Y a la derecha del 5 quiere decir que necesito borrarla de la izquierda, borrar el vértice y ya hice la segunda consideración. Fíjense cómo hay dos consideraciones, una en la definición y otra en la frontera. Pero falta una tercera consideración. ¿Cuál es? Repitiendo, chiquillos, porque esto es indispensable que lo tengan presente. El lugar geométrico, ya que lo tengan, la primera consideración es el signo que les va a decir arriba o abajo. Primera consideración. Segunda consideración es la frontera. Que la frontera, dejen hasta luego con otro color, que la frontera me va a decir si va a ser con respecto a la frontera, va a ser a la derecha o va a ser a la izquierda. Y la última consideración que ustedes van a hacer es con respecto a este símbolo, al símbolo de mayor o más bien al de igual. Porque si tienen un igual, quiere decir punto. Y si no tienen igual, quiere decir hueco. Por lo tanto, como en esta que estoy considerando estamos diciendo que debe de haber un punto, entonces este punto que dejé aquí, ese punto sí va. Acuérdense que hace rato lo borré porque no iba ese punto, era un hueco. Entonces, esas son las tres consideraciones. La definición,
el signo de la función y la frontera, perdón, el signo de la función, disculpen, la frontera y el igual para saber si es un punto o es un hueco. Y de aquí entonces, si se dan cuenta, surge algo adicional, porque ustedes sabían que había hueco y punto por la división, pero ahora resulta que también hay hueco y punto por el igual que está junto con el símbolo de menor o mayor. O sea, cada vez son más cosas que debo de estar observando. Ahora bien, eso que ya hice, eso ya se lo saben. Solamente estoy repitiendo lo que ya se saben. Y eso que ya se saben incluye que ustedes ya me pueden decir cuál es el dominio. ¿De dónde a dónde es el dominio? 31. Dime 31. Abierto de menos infinito a infinito. A más infinito. A más infinito. Ok, muy bien. Déjate poner porque luego aquí vienen confusiones. Espérame. Esto ya se me atoró. Ok, entonces, como el dominio son todas las abscisas, si se dan cuenta, esta tiene una abscisa. ¿Y dónde está? Pues está muy lejos, hacia la izquierda, porque acuérdense que el dominio es de izquierda a derecha, siempre. Entonces, ahí hay una abscisa, pero aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay muchas abscisas, muchas abscisas. Y la última es antes de la frontera. Por lo tanto, antes de la frontera hay abscisa, pero en la frontera no hay abscisa si tú vienes en este camión, si tú vienes en esta función. Pero resulta que cuando brincas a la otra, si se dan cuenta, aquí sí hay abscisa. O sea, esta no tiene abscisa, pero esta sí tiene abscisa. Por eso no hay una separación, no hay un intervalo que esté sin abscisas. Y si ustedes se siguen, pues resulta que sobre la otra parte de la hipérbola, pues las abscisas siguen y llegan hasta el más infinito. Esa es la razón por la cual el dominio es de menos infinito a más infinito. Pero cambia con el rango. ¿Cuál es el rango? 24. Dime, 27. ¿qué? ¿44 dijiste? Dime 44. Profesor, ya va a acabar la reunión aquí. Ok, entonces espérame tantito. Cambiamos de reunión. Acuérdense que ahorita estoy con las ordenadas. Entonces, si ustedes observan, este tiene ordenada que es muy negativa. Como es muy negativa, empieza desde menos infinito abierto. Pero poco a poco empieza a subir. Siguen subiendo las ordenadas y la última ordenada en la parte de arriba es esta. Y si se dan cuenta, esa es una ordenada que es menos 5, exactamente en menos 5. Y luego lo que ocurre es que empiezan a bajar las ordenadas, pero no bajan hasta menos infinito, ahí se quedan. Y si ustedes observan, aquí hay un pedazo donde no hay ordenadas porque no hay gráfica. Entonces, yendo de abajo hacia arriba, resulta que después del 5, que que mencionó su compañero del menos 5, disculpen, da un brinco en ordenadas y la primera ordenada es esa, y esa ordenada es 0. Por eso empieza en 0 cerrado. Y de ahí empieza a subir la ordenada, sigue subiendo las ordenadas, siguen subiendo las ordenadas y va a llegar hasta más infinito. Obviamente les había dicho que aquí se agrega un símbolo de unión para decir que este está junto con este. Unión quiere decir juntar, y juntar no es sumar. Juntar es simplemente como cuando juntan dos grupos, ¿no? Juntas de los dos grupos. No estoy sumando, los estoy juntando. ¿Y por qué el juntar es diferente al sumar? Pues porque pudiera haber, por ejemplo, que los de recursamiento de mate no están en biología. Entonces digo, júntense el grupo de biología y de mate, pues a lo mejor hay algunos que sí van a estar y otros que no van a estar en algún grupo. Por eso es importante que entiendan lo que quiere decir lo de la unión, ¿no? Bueno, ¿qué es un límite lateral? Pues primeramente, para calcular el límite lateral, recuérdenme cómo se calculan los límites. Hasta ahorita no les he enseñado límites laterales. Eso simplemente fue graficar la función y calcular dominio y rango. Ahora sí vamos a entrar a límites laterales. El límite lateral quiere decir que vas a calcular la ordenada de la función cuando la abscisa se acerca a la frontera, que es 5, pero se acerca por la izquierda. Si se dan cuenta, es la primera vez que ustedes están escribiendo como superíndice un signo de igual. Eso quiere decir límite lateral, quiere decir a la izquierda. De manera similar, el cálculo de la ordenada cuando en la función, la abscisa se acerca a la frontera, que es 5, por la derecha, fíjense cómo estoy escribiendo como superíndice al signo positivo. Y eso como que choca con la definición de exponente, porque exponente era el número de veces que multiplicabas a la base por sí misma. Pero ahorita no estoy hablando de los exponentes,
Ahorita estoy hablando de una interpretación. Por eso es tan importante que entiendan las interpretaciones en cálculo diferencial, ¿no? Ese signo, en el superíndice no quiere decir un exponente, lo que quiere decir es izquierda o derecha. Y entonces, como ustedes ya saben que lo que debo de hacer para calcular límites solamente es sustituir, pues hay que sustituir, pero deben de sustituir en la de la izquierda. Y si ustedes se acuerdan, la de la izquierda la definimos desde el principio. Esta es la de la izquierda, o sea, esta es la de la izquierda. En otras palabras, la sustitución debe de ser en esta función, que es la que ocurre a la izquierda. Por lo tanto, van a sustituir escribiendo un menos raíz cuadrada de una abscisa, que es 5 elevada al cuadrado, restándole, no es sumándole un 25. Eso es lo que hacen para calcular el límite por la izquierda. Pero si quieren calcular el límite por la derecha, pues ahí es diferente, porque la sustitución no se hace en esta misma, sino se hace en la de la derecha. Y si ustedes se acuerdan, la de la derecha era la de arriba. Y en la de arriba, que precisamente está hablando de la derecha, en esa yo tendría que sustituir entonces una raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 25. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta sustitución y esta sustitución son diferentes. ¿Por qué? Porque esta fue en la función de la izquierda y esta fue en la función de la derecha. ¿Por qué? Porque aquí me lo piden. Este simbolito es el del límite lateral. Este simbolito es el que me hace cambiar la concepción del límite, de la sustitución. Este simbolito. Entonces solamente hay que ver cuál es la función que está a la izquierda y cuál está a la derecha. Y con eso, pues obviamente, en los dos casos necesito aplicar conceptos diferentes. Porque en este caso, lo primero que debo de hacer es, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que lo primero que debo de hacer es lo que está en el radicando. Y en el radicando yo tengo una definición de potencia. Por lo tanto, si multiplico por sí mismo a la base 2 veces, me va a dar 25. Y entonces observo que ahí tengo un 25 más 25. Por lo tanto, necesito aplicar algo que se llama la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, esto me va a quedar como resultado un menos raíz de 50. Pero por todos los conceptos que yo ya sé, también sabemos que los radicandos yo no los puedo dejar así de grandotes. Entonces lo que hago con los radicandos es algo que se denomina racionalizar el radicando. ¿Alguien me puede decir qué es racionalizar el radicando? Racionalizar el radicando es factorizar. Entonces, este 50 hay que factorizarlo, de tal manera que uno de los dos factores tenga raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, el procedimiento de racionalizar el radicando es, el 50 tú lo puedes escribir como 25 por 2. Y como estás obteniendo raíz, aplicas propiedad de los exponentes. Si te das cuenta, el 25 tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ahí te va a quedar un 5 por la raíz de 2 que no tiene raíz cuadrada exacta. En otras palabras, racionalizar el radicando es todo eso que les dije, y les va a quedar un menos 5 por la raíz de 2. Vuelvo a repetir, el 50 se factoriza como 25 por 2, el 25 tiene raíz cuadrada exacta que es 5 y el 2 no tiene raíz cuadrada. Eso es racionalizar el radicando. Por lo tanto, el límite lateral es, calcula la ordenada de la gráfica cuando la abscisa se acerca a la frontera que es 5 por la izquierda. ¿Qué debes de hacer para calcular el límite lateral? Lo único que debes de hacer es sustituir. ¿Dónde? En la que se debe sustituir. En otras palabras, de la definición, tú sabes que esta es la de la izquierda, por eso sustituimos en la de la izquierda. Lo demás son conceptos de álgebra, que ya se lo saben. Y por último, esta que está aquí, dijimos que es una ordenada de lo que está a la izquierda. Por lo tanto, esta ordenada es de esto que está a la izquierda de la frontera, y eso se llama de un hueco. Pero si ustedes se dan cuenta, el hueco no provino de una división,
sino el hueco provino del símbolo de igual que no lo tenía. Acuérdense que la ausencia de este símbolo, de este signo de igual, fue lo que me dijo que era un hueco. El que haya estado este símbolo de igual fue lo que me dijo que era un punto. Ahí viene la gran diferencia entre lo que habíamos aprendido y lo que tenemos ahorita. Por lo tanto, este hueco, que lo vamos a nombrar como el hueco de coordenadas A, tiene una abscisa que es 5 y tiene una ordenada que es menos 5 raíz de 2. Y así ya estoy calculando el límite lateral. ¿Qué es el límite lateral? Es calcular la ordenada de la función que está a la izquierda. Por eso se llama límite lateral, porque ahora me estoy haciendo referencia al pedazo de la función que está a la izquierda. Ahora bien, siguiendo la misma secuencia, resulta que si ustedes se acuerdan, la ordenada de la gráfica de la función cuando la abscisa se acerca a 5 por la derecha, esa fue la sustitución, pero en la otra función, y la otra función fue la de la derecha, que era la que está aquí. Y entonces resulta que cuando ustedes sustituyen, les va a quedar un 5 al cuadrado menos 25. Y ahí, luego, se dan cuenta con sus ojitos de la cara, que por jerarquía de operaciones, porque sabemos que debemos de decidir cuál es la primera operación que debo de realizar, y obviamente aplicando la definición de potencia, porque estoy elevando al cuadrado, y luego aplicando la ley de la resta, porque los dos son de signo diferente, y la definición de radicación, porque voy a obtener una raíz, me doy cuenta que eso me da por resultado una raíz de 0. Pero sabemos que la raíz de 0 es 0 porque el número que se multiplica por sí mismo 2 veces, tantas veces como indica el índice de la raíz, pues es el 0. El 0 es el único que multiplicado 2 veces por sí mismo me da el 0. Y entonces resulta que lo que acabamos de obtener es de un punto que le vamos a nombrar B, la coordenada es una abscisa que es 5, pero una ordenada que es 0. Para eso me sirven los límites laterales, para saber la ordenada. ¿De quién? ¿De un punto o de un hueco? ¿Cómo sé que es un punto? Un punto yo lo sé por este igual que está acá. ¿Cómo sé que es un hueco? Porque no tiene el igual. Esa es la razón por la cual yo me doy cuenta que es uno o que es el otro. Y entonces, conclusión, límites laterales, o sea, si en la evaluación solamente les pregunto límites laterales, solamente hay que hacer esto, nada más. Pero como límites laterales viene unido con función y viene unido con dominio y viene unido con rango y viene unido con asíntotas, entonces en los ejercicios que vienen, que son los del segundo periodo, todo viene junto. Por eso es importante que sepan dónde se incrusta lo de límites laterales y cuál es la razón de los límites laterales. Entonces, límites laterales solamente es sustituye en la que debes y dime cuál es la coordenada del punto del hueco. Eso es límite lateral. ¿Cuál es el otro límite lateral? Pues lo mismo. Sustituye en la función que debes y dime cuál es la coordenada del punto del hueco. Y ya con eso acabamos lo que es límites laterales. El límite al infinito se basa en el siguiente concepto. Si tú vas a calcular el valor de la ordenada, donde la ordenada a final de cuentas es un número, si tú vas a calcular un número de una división de 1 entre una abscisa, de tal manera que tu abscisa se va a acercar a un número extremadamente grande, vamos a interpretarlo. Acuérdense que todo lo que se ve en matemáticas es una interpretación de la realidad. Entonces, imagínense ustedes que tienen una manzana y esa manzana la van a repartir, porque acuérdense que división es repartir, la van a repartir entre cierta cantidad, pero esa cantidad se va a acercar prácticamente a toda la población que hay en la Tierra. ¿De a cuánto nos toca? Entender esa parte. Si tú vas a repartir cualquier cosa entre toda la humanidad, prácticamente lo que me va a resultar, o sea, no lo puedo afirmar, pero prácticamente esto es 0, tiende a 0. Por eso se escribe esa flechita. No puedo asegurar que sea 0, porque en realidad si tú cortas, pues te va a quedar como una particulita de manzana, ¿no? Pero no la ves, o sea, prácticamente es nada. Por eso no afirmo que sea 0. Pero si digo que tiende a 0, es prácticamente 0.
Entonces, ese es el concepto que van a utilizar ustedes para calcular los límites al infinito. ¿Cómo lo van a utilizar? Pues vamos a escribir un ejemplo. Calcula la ordenada cuando la abscisa se acerca a un valor extremadamente grande. Si tú tienes una 3x séptima menos 2 dividido entre 11 x séptima menos x cúbica. Entonces, si yo tengo ese límite, lo que voy a hacer para poder aplicar el concepto es algo que se denomina simplificar la fracción. Recuérdenme qué es simplificar la fracción. Dime 38. Ustedes están haciendo entre 9 y 9, eso es simplificar la fracción, lo cual no tiene sentido, porque no me ayuda a nada. Sin embargo, como yo lo que quiero ver es la cantidad enorme, entonces voy a dividir entre esa cantidad enorme, y esa cantidad enorme es x. Pero x no es la cantidad enorme, sino la cantidad enorme es x séptima. ¿Por qué x séptima? Pues porque ahí estoy diciendo que va a quedar la cantidad enorme sustituida en la que va a ser más grande. Y si ustedes entienden, x séptima es mucho más grande que x cúbica. Por eso estoy dividiendo todo entre x séptima. Eso es simplificar la fracción. Dividir numerador y denominador entre el mismo número. Sabemos que la x es una variable, pero esa variable va a tender a un número infinitamente grande. Por eso estoy dividiendo entre ese número. Y por lo tanto, de ahí lo que ocurre es que para simplificar la fracción, debido a que estoy trabajando con variables, pues necesito aplicar leyes de los exponentes. Y aplicando leyes de los exponentes, entonces, la ordenada cuando la abscisa se acerca a un número infinitamente grande, se va a aplicar en, si ustedes se acuerdan por leyes de los exponentes, esta x séptima entre esta x séptima me da 1, y 1 por 3 sigue siendo 3, por lo tanto me queda el 3, menos. Si se dan cuenta, aquí no puedo hacer la división porque no hay variables. Como no hay variables, me va a quedar otra vez un 2 entre x séptima. Aquí sí puedo hacer la división porque x séptima entre x séptima me da la unidad, y la unidad por 11 sigue siendo 11, y menos x cúbica y x séptima, resulta que al hacer la división me va a quedar 1 entre x cuarta. Acuérdense que x cúbica es x por x y x séptima es x por x y otras 4x. Por lo tanto, si dividen esta entre esta, les da la unidad y les queda 1 entre x cuarta, que es lo que estoy escribiendo acá, que eso es por leyes de los exponentes. Y entonces, ahora sí, vamos a aplicar el concepto. El límite es un concepto. El 3 es 3, ahí no puedo aplicar nada. El 11 es 11, ahí no puedo aplicar nada. Pero si ustedes tienen 2 millones de pesos, es un montón de dinero, ¿no? Pero si 2 millones de pesos lo reparten en toda la población elevado a la séptima, pues aunque sean 2 millones, ¿no? Sí se dan cuenta que aunque sean 2 millones de pesos, de todas maneras, al repartirlo entre toda la humanidad, ya es prácticamente cero. Lo mismo, si vas a repartir una pizza entre toda la población elevado a la cuarta, pues es lo mismo. O sea, me toca de algo muy poquito, por lo tanto esto podríamos decir que es cero. No es cero, pero sí puedo decir que es cero. Por lo tanto, como ya hice la consideración, entonces puedo asegurar que la ordenada es 3/11. Y ahora la pregunta es, ¿esa ordenada es de un punto o es de un hueco y por qué? Esta que está ahí, esto es una ordenada. ¿Cómo sé que es una ordenada? Porque calculé la ordenada. ¿Pero de quién es? Ok. Si hubiera sido un punto, necesito conocer la abscisa y necesito conocer la ordenada. Y si ustedes se dan cuenta, la abscisa no la conocen. ¿Por qué no la conocen? Porque nada más dice que es un número muy grande, pero no sé cuál es el número. Eso quiere decir que no conozco la abscisa. Y como no conoce a la abscisa, no puede ser un punto. Siguiente. Un hueco, yo les acabo de decir hace rato que un hueco surge porque divido numerador entre denominador. Y si ustedes se dieron cuenta, yo no dividí numerador entre denominador. Yo lo que hice fue simplificar la fracción.
Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, esa ordenada no es ni de un punto, ni tampoco esa ordenada es de un hueco. Por lo tanto, como no es ni de un hueco y tampoco es de un punto, esto que está aquí se denomina asíntota. Y la clase que entra les voy a explicar exactamente qué es una asíntota. Aunque obviamente ustedes ya saben que una asíntota lo vieron en hipérbolas. Y una asíntota era aquella recta que nunca es tocada por la gráfica. Entonces, de alguna manera, pues ya saben lo que es. Entonces, solamente acuérdense que cuando están calculando límites al infinito, lo que va a ocurrir es que van a calcular asíntotas. No van a calcular ni puntos ni huecos. Que ahí es el concepto que les tengo que explicar para la siguiente semana y que ya por ahí haré un video para que les quede claro, ¿no? Hacemos ejercicios así. Como muchos todavía tienen la idea de cancelar, lo que quieren es hacer, cancelan este con este. Y obviamente eso no se puede hacer porque ya saben que hay jerarquía de operaciones. Entonces tengan mucho cuidado porque siempre hacemos eso para que caigan en la cancelación y que nos demos cuenta que no saben los conceptos. Eso es normal, ¿no? Entonces ya sabemos que para poder calcular el límite al infinito, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. No importa que sea límite positivo, hacia el más infinito o hacia el menos infinito. De todas maneras simplifico la fracción y entonces divido entre ¿cuánto? 38, dime. Ok, divido entre x cúbica. Acuérdense que es entre x cúbica, porque x cúbica me está representando el número más grande. Entonces divido entre x cúbica, divido entre x cúbica, divido entre x cúbica, divido entre x cúbica, y que obviamente sabemos que eso se llama simplificar la fracción. Le agrego leyes de los exponentes y entonces lo hago aquí adelante y escribo que el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a un número muy pequeño, debido a que es negativo, de x cuadrado entre x cúbica, por leyes de los exponentes me va a quedar un 1 entre x, menos 2 entre x cúbica no se puede realizar, por lo tanto sigue quedando 2 entre x cúbica entre x cúbica sí se puede realizar, lo cual es 1, y menos, si divido x cuadrado entre x cúbica, sabemos que me va a quedar un 1 entre x, ajusto la raya de fracción porque la raya de fracción quedó muy grande, acuérdense que es un paréntesis y debe de ajustarse a el numerador y al denominador, porque si lo hacen extremadamente grande, pues están ahí como que perdiendo alguna situación, ¿no? Y entonces aplico el concepto. Un pastel dividido entre toda la humanidad, aunque sea negativa, de todas maneras, esto prácticamente es 0. Dime, dos toronjas dividido entre la humanidad al cubo, pues de todas maneras, ¿no? Sigue siendo prácticamente 0. En el 1 no puedo hacer la conceptualización porque no estoy haciendo ninguna división, pero aquí también, igual, ¿no? 1,000,000 de pesos entre toda la población, pues prácticamente sigue siendo de a nada. Entonces, aplicado el concepto, me va a quedar que la ordenada es 0 entre 1. Y díganme cuánto es 0 entre 1 y por qué. La división quiere decir entregar. Entonces, a una persona le estoy entregando nada. Por ejemplo, ¿no? Si yo no dejo herencia, se la puedo dejar a mi hija, ¿no? ¿Qué le estoy dejando? Pues nada. Es mala onda, ¿no? Pero se lo estoy dejando. Y hubiera sido peor dejarle una deuda, ¿no? O sea, mejor déjame nada y no me dejes deudas. Entonces, como entregar sí se puede realizar la operación y por lo tanto, el resultado de la ordenada es una ordenada que es 0. Pero ahora vuelvo a preguntar, ¿esta ordenada es de un punto o es de un hueco? Dime 48. Aquí me da una ordenada que es 0, pero ese 0 no es de un punto porque no conozco la abscisa. La abscisa es menos infinito, por lo tanto no puede ser de un punto. Y para que hubiese sido de un hueco es porque divido numerador entre denominador y no lo estoy dividiendo, estoy simplificando la fracción que es diferente. Por lo tanto, como no es de un punto ni de un hueco, esto es de una asíntota. Y las asíntotas se las explicaré en la clase que entra, ya que pasemos al siguiente periodo.